El 9 de abril de 2003, Bagdad amaneció como un cementerio a cielo abierto. El rugido de los tanques estadounidenses hacía temblar los muros, las ventanas estallaban con cada explosión y el aire se llenaba de un olor metálico, mezcla de humo, sangre y desesperación. En el corazón de la ciudad, una estatua colosal de bronce miraba con frialdad hacia el horizonte. Saddam Hussein, el dictador que durante más de 2 décadas gobernó con puño de hierro, aún se erguía imponente sobre la Plaza Firdos. Era un monumento que no solo representaba poder, sino terror absoluto. A su sombra, miles de iraquíes habían aprendido a vivir en silencio, a obedecer, a callar bajo la amenaza de desapariciones, torturas y ejecuciones sumarias. Pero aquella mañana, ese símbolo de poder se convirtió en blanco de furia. Una multitud de hombres, mujeres y niños, exhaustos de miedo y hambre, se abalanzó contra el gigante metálico con martillos, cuerdas y gritos desgarrados. Cada golpe contra el bronce era un ajuste de cuentas con la historia. Un grito reprimido durante años. Las cámaras del mundo transmitían en vivo la escena. Un pueblo desatando su rabia, pateando la imagen del tirano, arrancándole pedazos como si el bronce pudiera sangrar. El estruendo de la estatua, al desplomarse, recorrió la tierra como un terremoto. Bagdad vibró, y por un instante, el planeta entero creyó que la pesadilla había terminado. Pero la caída de un monumento no siempre significa la caída de un régimen. Detrás del júbilo, una verdad inquietante acechaba. Saddam Hussein seguía vivo, escondido, observando, maldiciendo. Su fantasma todavía caminaba entre ruinas y escombros, alimentando la paranoia de millones. Y mientras los noticieros mostraban imágenes de celebración, un segundo acto mucho más brutal comenzaba a escribirse. Porque aquel día no solo cayó una estatua. Aquel día empezó una doble caída que sacudiría al mundo entero. En una madrugada sofocante de Bagdad, el silencio fue roto por el estruendo de botas y motores blindados. La ciudad, acostumbrada al terror, contenía la respiración. Saddam Hussein, el dictador que había gobernado con mano de hierro durante décadas, estaba a punto de enfrentar su hora más oscura. El hombre que había llenado fosas comunes con opositores, el que ordenó masacres químicas contra su propio pueblo, el que juraba ser intocable, se encontraba acorralado como una bestia herida. En los muros todavía colgaban retratos suyos, con esa mirada dura que parecía vigilar incluso desde el papel. Pero ese día, esa mirada estaba rota. La gente corría de un lado a otro entre el júbilo y el miedo. Porque el fin de un tirano no siempre trae paz. A veces abre las puertas del infierno. Y en esa jornada, marcada por la rabia acumulada y la euforia del derrumbe, Bagdad se convirtió en un escenario de odio desatado. Las calles estallaron en un clamor imposible de detener. En la Plaza Firdos, frente a los ojos del mundo, una multitud se abalanzó sobre la estatua gigante de Saddam. Con martillos, cuerdas y gritos, comenzaron a golpear el bronce que durante años había simbolizado el miedo. Cada golpe era una descarga de venganza colectiva. El rostro metálico del dictador, frío e inmutable, empezó a resquebrajarse. Y entonces ocurrió lo impensable. El símbolo cayó. Un estruendo metálico recorrió la tierra, mientras los iraquíes saltaban encima de la figura derribada, escupiéndola, pateándola, arrancándole pedazos como si pudieran cobrarse en ese instante todas las décadas de horror. Era la ilusión de justicia inmediata. En aquel momento, millones creyeron que el conflicto estaba resuelto, que la pesadilla había terminado. El monstruo había sido destronado, el pueblo liberado. El aire se llenó de una sensación extraña, alivio y esperanza mezclados con lágrimas. Pero todo era apenas el primer acto de un drama mucho más cruel. Porque mientras las cámaras del mundo mostraban aquella celebración en Bagdad, Saddam Hussein no estaba muerto ni rendido. El dictador había desaparecido, como una sombra fugitiva que aún susurraba amenazas. Su voz, transmitida clandestinamente en grabaciones de audio, retumbaba en los radios viejos. Irak resistirá. El infierno caerá sobre los invasores. El hombre que había gobernado con una aura casi divina, ahora era un fantasma peligroso, y esa ausencia alimentaba la paranoia. Los rumores crecían. ¿Dónde se escondía? ¿Qué plan urdía? Las fuerzas estadounidenses lanzaron una cacería sin descanso, mientras miles de familias iraquíes seguían atrapadas entre bombas, saqueos y represalias. Lo que parecía un triunfo comenzó a transformarse en pesadilla. Porque la caída de la estatua había sido apenas un símbolo,
no la derrota real. Saddam aún respiraba, y cada día que pasaba, la tensión aumentaba como un cuchillo sobre la garganta de todo un país. La segunda caída llegó como un giro brutal, casi cinematográfico, diciembre de 2003. Tras meses de persecución, los soldados estadounidenses encontraron a Saddam Hussein oculto en un agujero subterráneo, cubierto de tierra y miedo. La imagen dio la vuelta al mundo. El otrora dueño de Irak emergía con barba desaliñada, ojos perdidos, aspecto de vagabundo. El contraste era insoportable. El hombre que mandaba ejércitos enteros ahora era sacado como una rata de su madriguera. Esa captura trajo una oleada de alivio, de triunfo. Muchos pensaron, al fin se acabó la amenaza. Pero en realidad ese hallazgo abrió un segundo conflicto mucho más grave, porque Saddam vivo, aunque derrotado, era un testigo incómodo. Sabía demasiado. Conocía secretos de Occidente, alianzas turbias, armas que jamás aparecieron. Su juicio, lejos de ser una mera condena, se convirtió en una caja de Pandora que nadie estaba seguro de querer abrir. El proceso judicial fue un espectáculo de tensión y morbo. Saddam, sentado tras los barrotes, no era un hombre abatido. Insultaba a los jueces, se burlaba de la sala, lanzaba maldiciones al pueblo y a los invasores. En cada palabra recordaba que aún tenía poder, aunque solo fuera en la memoria del miedo. Muchos iraquíes asistieron al juicio esperando justicia. Otros temblaban de que aquellas revelaciones incendiaran aún más la región. Afuera, el país se desgarraba en guerras sectarias, coches bomba, ejecuciones callejeras. La caída del dictador había dejado un vacío que nadie pudo llenar. Y en ese vacío, la violencia se multiplicó como una plaga. El juicio, que debía traer paz, solo echó más gasolina al fuego. La imagen de Saddam desafiando desde la cárcel hizo temblar a los suyos y a sus enemigos por igual. Era el recordatorio de que la bestia, aunque encadenada, seguía viva. El desenlace fue tan contundente como brutal. El 30 de diciembre de 2006, en plena madrugada, Saddam Hussein fue conducido a la horca. Vestido con un abrigo oscuro, rodeado de verdugos encapuchados, escuchó la sentencia final. No hubo súplica, solo un rostro endurecido por la soberbia. Algunos dicen que maldijo hasta el último segundo, que juró que Irak jamás encontraría paz sin él. El lazo se tensó, y con un golpe seco, la vida del dictador terminó. El video, filtrado en celulares, mostró un cuerpo colgando, balanceándose entre gritos y celebraciones. Para unos fue justicia, para otros venganza. Irak amaneció con la certeza de que el hombre había muerto, pero con la duda de si ese sacrificio traería la paz prometida. La segunda caída había concluido. Saddam ya no volvería, pero las heridas que dejó estaban lejos de cerrarse. Con su ejecución, millones de iraquíes sintieron una mezcla de alivio y vacío. La figura que había representado miedo absoluto se convirtió en cadáver, en historia. Pero mientras el cuerpo de Saddam descendía al suelo frío, Irak se sumía en un abismo mayor. La violencia sectaria se desató con más fuerza. Las milicias se multiplicaron, los atentados diarios se convirtieron en la nueva normalidad. El hombre había muerto, pero el monstruo de la guerra seguía vivo. Estados Unidos proclamaba victoria, pero lo que dejó tras de sí fue un país fragmentado, arruinado, convertido en terreno fértil para futuros horrores. Porque el fin de Saddam no fue el fin del sufrimiento, fue apenas un cambio de máscaras en un teatro de sangre. Y los iraquíes, que soñaron con un amanecer de libertad, despertaron en una noche eterna. El mundo vio caer a Saddam dos veces, primero como símbolo, después como hombre. La estatua derrumbada y el cuerpo colgando en la horca se convirtieron en imágenes imborrables. Parecía el cierre de un ciclo. Sin embargo, algo quedó abierto, como un eco perturbador. Saddam llevó secretos a la tumba, armas que nunca se encontraron, pactos oscuros con potencias extranjeras, alianzas que jamás salieron a la luz. ¿Por qué fue ejecutado tan rápido, sin permitir un juicio más largo y exhaustivo? ¿A quién convenía que su voz fuera silenciada para siempre? Esa es la grieta que aún divide opiniones, la sombra que mantiene viva la pregunta incómoda. Tal vez Saddam cayó, pero las verdades que conocía aún siguen enterradas, como bombas esperando explotar. Y esa duda es el cabo suelto, que hace que su fantasma todavía camine entre nosotros.